Andrei Tupolev, uno de los más grandes personajes de la historia de la aviación, pionero en la industria aeronáutica soviética, diseñó más de 100 tipos de aviones civiles y militares durante 50 años, algunos de los cuales establecieron 78 récords mundiales. Mi nombre es Lucas Melo, ingeniero aeronáutico y fan de la ingeniería soviética, y si tú también eres un fan de aviones, este es tu canal y esta es tu serie. Andrei Tupolev nació en 1888 en el pueblo de Pustomasovo, del Imperio Ruso. Después de graduarse en el instituto en 1908, Tupolev fue admitido en 2 universidades de Moscú al mismo tiempo, pero él acabó optando por estudiar en la Escuela Técnica Imperial de Moscú. Allí, como él era un gran interesado en la aviación, mientras realizaba sus estudios comenzó a asistir a un grupo aeronáutico bajo el mando de Nikolai Zhukovsky, un famoso científico y considerado el padre de la aviación rusa. Como discípulo de Zhukovsky, Andrei Tupolev construyó su primer planeador y realizó en él un vuelo en 1910. Pero en 1911 sus estudios científicos fueron interrumpidos, ya que se le acusó de participar en disturbios antigubernamentales. Por ese motivo, Tupolev fue expulsado de la universidad y obligado a regresar a su pueblo natal, donde se quedó bajo supervisión policial. Sin embargo, poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, fue admitido de nuevo en su universidad y pudo continuar sus estudios. Andrei Tupolev, en colaboración con Nikolai Zhukovsky, trabajó en el desarrollo de unos túneles de viento que ayudaron muchísimo a desarrollar los estudios aerodinámicos de su universidad. Al graduarse con honores en la universidad en 1918, el joven Tupolev, juntamente con el maestro Zhukovsky, fundó el Instituto Aerohidrodinámico Central, donde Tupolev era el jefe del departamento de aviación. En este instituto se diseñaron diversos bombarderos para la Fuerza Aérea Soviética. Una de las principales innovaciones traídas por Tupolev a la industria aeronáutica soviética fue reemplazar las partes de madera de los aviones por aluminio. En esa época, Tupolev estableció su propia oficina de diseños de aviones, donde produjo una serie de diseños designados con el prefijo ANT a partir de sus iniciales. Entre los aviones diseñados están el ANT-5, el ANT-4, también conocidos como bombardero TB-1. Los aviones diseñados tenían un rendimiento en vuelo extraordinario y con estos aviones fue posible volar desde la Unión Soviética hasta los Estados Unidos a través del Polo Norte. Uno de los símbolos de esa época fue el Tupolev ANT-20, un avión con 8 motores que fue el más grande de la década de 1930. En el 37, Tupolev fue acusado infundadamente de espionaje y enviado a la cárcel junto a casi todos los diseñadores de aviones del Instituto Aerohidrodinámico Central. Allí Tupolev estuvo durante 1 año y medio hasta que fue transferido a Sharaska, un laboratorio de investigación secreto soviético. En 1941, Tupolev y su tripulación idearon el Tu-2, un bombardero bimotor de alta velocidad por el que Tupolev recibió un premio estatal. Pero como los soviéticos vieron que sus diseñadores no rendían tanto estando presos y que la flota aérea de la Unión Soviética se estaba quedando desfasada en comparación con la de otras potencias de la época, Tupolev fue liberado de la prisión en el 27 de junio de 1941, pues Stalin sabía de la importancia vital de la experiencia de Tupolev en el diseño de aviones. Esto resultó en que Tupolev proporcionó al ejército nuevos cazas y bombarderos innovadores que dieron un salto de calidad a la aviación soviética. Un hecho curioso es que cerca del final de la guerra, Tupolev fue encargado de copiar el B-29 americano y de una manera increíble, Andrei consiguió hacerlo dando origen al Tu-4, que fue el principal bombardero estratégico de la Unión Soviética hasta mediados de la década de 50. Adaptó varios aviones que antes volaban con motor a pistón a motor a reacción, como el Tu-16, un bombardero de mediano alcance. Este avión voló por más de 50 años y permanece en servicio en el ejército chino. Fue construido bajo el mismo fuselaje del bombardero Tu-4. Durante la Guerra Fría, Tupolev siguió siendo uno de los principales diseñadores de aviones soviéticos. Diseñó varios aviones a reacción, e incluso el Tu-104 que apareció en 1955 y se convirtió en uno de los primeros aviones a reacción a proporcionar un servicio regular de pasajeros.
Entre las personas a las que inspiró para desarrollarse en el ámbito aeronáutico estaba su hijo, Alexei Tupolev, quien en la década de 60 desarrolló el primer avión supersónico de pasajeros de la historia, el Tupolev Tu-144. Andrei Tupolev murió el 23 de diciembre de 1972, dejando un gran legado detrás de él. Este fue un hombre que cambió la aviación e influenció como pocos. Y si te ha gustado este video y quieres que continuemos haciendo videos como este, suscríbete a este canal, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.